Entonces, el cambio universal que habíamos visto ayer se puede usar en general cuando uno tiene funciones trigonométricas involucradas, ¿ok? Sobre todo cuando hay un cociente y ellas están en el denominador. La cuestión es que, bueno, uno algunas veces ese cambio universal va a funcionar, otras veces quizás no sea del todo conveniente, ¿ok? Entonces, eh, pues nada, es importante tenerlo en cuenta también. Como un ejemplo más de, era, voy a colocarlo aquí mismo, el ejemplo 2. Fíjense que la integral de secante también se puede calcular usando este argumento de el cambio universal. Ok, ya nosotros calculamos la integral de secante de una forma que fue eh, aplicando un truco y al final quedaba logaritmo de módulo de secante más tangente. Ok. También la integral de secante, yo comenté en algún momento que cuando uno tiene secante, que es 1 sobre coseno, eso se puede escribir así, como la integral de coseno de tita arriba y abajo coseno cuadrado de tita. Entonces esto se escribe como coseno de tita sobre 1 menos seno cuadrado de tita. Acá uno hace el cambio de variable u igual a seno de tita y arriba está du, y entonces quedaría la integral de du sobre 1 menos u cuadrado. Esto es una integral en donde se puede aplicar fracciones simples, ¿ok? Y si no recuerdo mal, bueno, vamos a ver, esto sería, esta integral sería 1 más u más sobre 1 menos u, así. Y entonces queda el logaritmo medio del logaritmo de 1 más u menos un medio del logaritmo de 1 menos u más c. Devuelve el cambio de variable y al final queda un medio del logaritmo de 1 más u sobre 1 menos u más c. Aquí es donde va u, colocamos seno, que fue el cambio de variable, y aquí también, ¿no? Entonces, esta sería otra forma de escribir la integral de la secante. Ok, sería medio del logaritmo de 1 más seno de tita entre 1 menos seno de tita. Esto no parece, nosotros habíamos visto que la integral de la secante era el logaritmo de módulo de secante de x más tangente de x, ¿sí? No parece que esto y esto sean iguales, ¿ok? Pero bueno, para eso no se está diciendo que son iguales, sino que son iguales más una constante, ¿ok? O la diferencia entre las dos es una constante. Entonces, uno puede, de hecho, reducir esta expresión a una expresión como esta, ¿ok? O a esta expresión más bien. Se puede reducir eso. Y de hecho, sí son iguales, ¿ok? Bueno, lo que quería comentar con esto al final es que ya hemos calculado la integral de la secante de esta forma como el logaritmo de módulo de secante más tangente, pero también se puede calcular así, ¿ok? En donde uno transforma 1 sobre coseno y lo escribe como coseno sobre 1 menos seno cuadrado, allí aplica un cambio de variable que transforma esa integral en una para aplicar fracciones simples, aplicamos fracciones simples e integramos. Y ya está, ¿ok? Pero lo que quiero hacer notar ahora es que esta integral también se puede calcular usando el cambio universal. ¿Sí? Calculemos la integral de secante de x de x. ¿Ok? Entonces, para ello, fíjense primero que esta integral es lo mismo que la integral de x sobre coseno de x. ¿Sí? Entonces, para ello,
usemos el cambio universal. Cuando usamos el cambio universal, entonces lo que resulta es que iba a ser igual a la integral de x. Recuerden ustedes que de x, eso todo lo calculamos ayer, de x es esto que está acá. ¿Sí? Va a ser 2 por dt sobre 1 más t cuadrado. Eso es de x. Entonces queda así, 2 de t sobre 1 más t cuadrado. Y abajo, el coseno de x, también lo calculamos y era 1 menos t cuadrado, que está acá, sobre 1 más t cuadrado. Entonces queda 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Ok. Esto es entonces, el 2 sale de la integral, que es una constante. Estos se simplifican y queda 2 veces la integral de t sobre 1 menos t cuadrado. Ok. Este, pues al aplicar fracciones simples, como 1 sobre 1 menos t cuadrado es igual a 1 sobre 1 menos t por 1 más t, y eso es igual a 1 entre 1 menos t más 1 entre 1 más t. Cuando uno aplica fracciones simples, queda esto multiplicado por un medio. ¿Ok? Si usted saca la cuenta, entonces aquí va a ver que esto es 2 arriba y abajo 1 menos t por 1 más t. Y para simplificar ese 2 de arriba, colocamos un medio, ¿no? Eh, como esto es así, tenemos que nuestra integral va a ser igual. Fíjense que este un medio y este 2 que aparece aquí en la integral se van a simplificar. Lo voy a escribir y ahorita lo simplificamos. Esto se transforma en la integral de t sobre 1 menos t más la integral de dt sobre 1 más t. Porque aquí simplificamos este con este. Entonces, fíjense que esta primera integral, uno podría decir que es solamente el logaritmo de 1 menos t, del módulo de 1 menos t, pero en realidad no es así, sino que esto va con un menos acá. ¿Ok? En cambio, el otro sí es el logaritmo de 1 más t, así con el signo más. Esto más c. Lo podemos escribir usando las propiedades del logaritmo como el logaritmo de 1 más t sobre 1 menos t más c. Y finalmente, al devolver el cambio de variable, el cambio de variable que hicimos, recuerden, fue el cambio universal. Este cambio que está por acá arriba. No lo escribí aquí abajo en el ejercicio, pero sí dijimos que íbamos a usar el cambio universal, ¿no? Y ese cambio universal no es más que t igual a tangente de x medio. De manera que acá, cuando devolvemos el cambio de variable, queda el logaritmo de 1 más tangente de x medio sobre 1 menos tangente de x medio. Y entonces, esto con módulo más la constante. Esta es otra forma, esta es otra primitiva de la secante de x. ¿Ok? Ahí termina el ejercicio. Fíjense que parece como raro, ¿no? El hecho de que, por un lado, el logaritmo, la integral de la secante es el logaritmo del módulo de secante de x más tangente de x. Pero eso más una constante.
Siempre tiene que ser así, porque fíjense qué pasa, que eh, esto lo que está diciendo es que esta función que está acá es una primitiva de la secante, pero como nosotros bien sabemos, eh, no hay una sola primitiva. ¿Ok? Pero también dijimos, también tenemos que esto es igual al logaritmo del módulo, creo que era uno más seno de x sobre uno menos seno de x. Y aquí era un medio, además. Más, voy a poner una constante tilde ahí. ¿Ok? Y acabamos de ver que esto también es el logaritmo del módulo de uno más tangente de x medio sobre uno menos tangente de x medio. Y aquí voy a poner una constante prima. No, no tienen por qué ser la misma constante. Son constantes, pero no tienen por qué ser la misma. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que es raro, ¿no? Pareciera que uno está llegando aquí a cosas que son contradictorias, pero no lo son. Si la constante que uno debe colocar acá no la coloca, entonces allí sí que puedes estar diciendo cosas que no son ciertas. ¿Ok? Entonces, por supuesto, pues la forma más conocida de la integral de la secante es esta primera, ¿ok? Pero eso no quiere decir que esa sea la única primitiva. De hecho, hay infinitas primitivas, ¿ok? Y bueno, estos métodos, estos otros métodos que hemos visto nos han permitido también calcular esta misma integral eh, y obtener un resultado que aparentemente es distinto, ¿ok? Bueno, esto ya lo voy a borrar. ¿Quedó claro cómo hicimos este cálculo? Participó. Bien. Asimismo, como se calculó esto, uno puede hacer el cálculo de la integral de la cosecante, ¿no? Por ejemplo, la integral de la cosecante, entonces sería aquí, en lugar de 1 sobre coseno, sería de x sobre seno, ¿verdad? La integral de cosecante sería así. Entonces, bueno, acá la diferencia es que eh, la sustitución que vamos a hacer es la de dx, de 2 de t sobre 1 más t cuadrado, y la de seno. Entonces, fíjense ustedes que la de la cosecante es incluso más sencilla, porque vamos a tener dx sobre seno de x. Disculpen que esto se quedó pegado. Mm, ok. Esta integral, aquí arriba vamos a tener 2 de t sobre 1 más t cuadrado, y abajo, que es el seno de x, fíjense que el seno de x es 2t sobre 1 más t cuadrado. Entonces sería 2t sobre 1 más t cuadrado. ¿Ok? De manera que, bueno, este se va con este, el 2 también se simplifica y sería la integral de t sobre t, que es el logaritmo del módulo de t más c. Es directa, es mucho más sencilla, ¿no? Y entonces la integral de cosecante sería el logaritmo de tangente de x medio, del módulo de tangente de x medio. Así. ¿Se dan cuenta? O sea, en realidad este cambio de variable, cambio universal, muchas veces, no siempre, así como cualquier otro método de integración, no es infalible. Sirve en muchos casos, pero no quiere decir que sea el más conveniente para usar en todos los casos. Hay algunos casos en los que no es tan conveniente hacer eh, el cambio de variable universal. ¿Puede funcionar? Sí, pero no tiene por qué ser el más conveniente. En algunos casos resulta mucho más sencillo hacer un cambio como los que hemos venido haciendo, que distinto al universal. Eh, entonces, es una cuestión yo diría que por un lado de gusto,
cuánto te guste hacer este cambio. Y por otro lado, también de conveniencia. ¿Ok? Eh, y bueno, también uno debe tener un poco de tacto, saber cuál puede resultar mejor. Algunas veces una misma integral se puede calcular de muchas maneras, pero le toca a uno decidir qué manera quiero seguir y quizás también cuál es la más conveniente entre todas esas. Hay un cambio de variable también, déjeme ver si... Fíjense, estoy tratando de recordar un ejemplo que yo hice hace bastante tiempo, ya no sé cuánto tiempo, pero hace seguro más de 7, 8 años, eh, en el que podía aplicar el cambio universal, pero no era el más conveniente. Podía aplicar otro cambio. ¿Ok? Para ver cómo era esta integral. Si no recuerdo mal, era algo parecido a esto. Ok, no, seguro que no era exactamente esto, pero era algo parecido. Fíjense, vamos a hacer una cosa. Ok, yo voy a comenzar eh, aplicando el cambio universal y vamos a ver qué expresión queda. No la vamos, esa expresión que queda no la vamos después no vamos a calcularla. Ok, pero sí que vamos a ver una alternativa al cambio universal. Entonces, haciendo el cambio universal, tenemos que esta integral y se va a calcular así. Arriba queda 2 de t sobre 1 más t cuadrado, ese es de x, según lo que tenemos por acá arriba. Ok. Y abajo va a quedar 2 más el producto de estas dos cosas, el seno y el coseno, ¿no? Entonces va a quedar abajo 2 más el producto del seno con el coseno. Pero el seno era 2t sobre 1 más t cuadrado por el coseno, que es 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora toca simplificar. Arriba queda 2 de t sobre 1 más t cuadrado. Y abajo queda 2 por 1 más t cuadrado al cuadrado más 2t por 1 menos t cuadrado entre 1 más t cuadrado al cuadrado. Entonces vamos a simplificar algunas cosas, este con este 2 se va a simplificar con estos, ok, y bueno, al final va a quedar esta expresión, va a quedar la integral arriba de 1 más t cuadrado por dt, porque fíjense que aquí abajo queda 1 más t cuadrado, ¿sí? Ese va a pasar hasta el numerador, y acá abajo va a quedar 1 más t cuadrado al cuadrado más t multiplicando a 1 menos t cuadrado. Si quieren lo podemos desarrollar un poco más para que vean cómo queda. Arriba va a quedar 1 más t cuadrado por dt, y abajo, fíjense que esto va a ser t a la 4, ¿ok? Más 2t cuadrado, pero aquí hay un t al cubo,
negativo, entonces queda menos t al cubo, más 2t cuadrado, que es el que aparece acá. Aquí queda más t menos 1, o más 1, más bien. Así queda esto acá. ¿Ok? Fíjense que no parece tan sencilla de hacer esta integral por medio de fracciones simples, ¿no? Bueno, no quiero decir que sea difícil, simplemente que no lo parece, no parece tan sencillo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento acá? El ejercicio, lo voy a dejar como ejercicio, continúe. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es como cualquier integral por fracciones simples, ¿no? Hay que factorizar el polinomio de abajo eh, y una vez que se factoriza, ver en qué caso estamos. Si estamos en el caso 1, 2, 3 o 4. Bueno, yo creo que vamos a estar en alguno de los tres primeros. No sé cuál, hay que ver. ¿Ok? Lo cierto es que hay que hacer esa factorización primero y una vez que se hace esta factorización, pues uno aplica fracciones simples. ¿Ok? Al hacer fracciones simples, ya después las integrales que quedan se calculan y se devuelve el cambio de variable. Pero entonces lo que quiero que noten es que al hacer cambio universal, al aplicar cambio universal acá, la integral que queda, aunque es una integral que puede calcularse por medio de fracciones simples, no parece tan sencilla de hacer. ¿Ok? Eh, Puede ser que sí, no lo sé, no quiero continuar con el ejercicio, simplemente quiero dejarlo hasta ahí para que ustedes vean cómo es la factorización del denominador y entonces cómo serían las fracciones simples. ¿Ok? Eh, pero digamos que a pesar de que es así, igual el cambio universal nos está ayudando. Transformamos esta integral en una cosa que, digamos, aunque no parece tan sencillo, es aún manejable. ¿Ok? Ahora, ¿por qué quería colocar este ejemplo? Bueno, porque quiero mostrar otro cambio, no exactamente el cambio universal, sino uno parecido a él, ¿ok? Que quizás sea más conveniente en este caso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. O sea, hagamos esto de otra forma. En lugar de aplicar el cambio universal, yo quiero la intención de este ejercicio, además de mostrarles este otro cambio de variable parecido al universal, pero que no es un universal, eh, es mostrarles que uno puede aplicar el cambio de variable que a uno le dé la gana. En realidad tú puedes hacer lo que quieras, siempre, yo ya lo he dicho varias veces y tú puedes hacer lo que quieras. Ahora, que eso convenga o no es otra cosa, ok, pero el cambio de variable que yo aquí pude haber hecho el cambio de variable u igual a seno de x por coseno de x, o seno de x nada más, o coseno de x, o lo que yo quiera realmente, ok. Que eso me ayude o no, ya eso es otra cosa. ¿Ok? En lugar de aplicar el cambio universal, apliquemos este cambio. El cambio que vamos a aplicar es t igual a tangente de x. No tangente de x medio, sino tangente de x. ¿Ok? Eso quiere decir que x es arcotangente de t. ¿Verdad? Y por lo tanto, dx es igual a dt sobre 1 más t cuadrado. Fíjense que hay una diferencia, ya se está viendo una diferencia no enorme, pero sí hay una diferencia entre lo que antes era de x en el cambio universal y lo que ahora es de x, ok, con este cambio. En el cambio universal aparecía 2 de t sobre 1 más t cuadrado, ¿sí? Aquí este 2 ya no aparece, ok.
Es una diferencia que en principio es pequeña, pero que vamos a ver es una diferencia importante. No es tan pequeña como parece ser. ¿Ok? Bueno, tenemos nuestro dx. Al igual que en el cambio universal, eh, es importante calcular quién es el seno y quién es el coseno. Necesitamos calcular, ya tenemos el cambio que es tangente de x, tenemos de x, y necesitamos calcular estas dos cosas, coseno de x y seno de x. ¿Cómo se escriben coseno de x y seno de x en términos de t? Bueno, vamos a ver que esto no es algo complicado, es algo muy parecido a lo que hicimos en el caso del cambio universal. Ok. Eh, para ver cómo sería. Sería así. Es algo parecido. Entonces, además, tenemos lo siguiente. T cuadrado es tangente cuadrado de x. Fíjense que eso fue lo que hicimos para calcular el seno y el coseno. Si usted se acuerda, fíjense que comenzamos con esto, t cuadrado, ¿sí? Este t cuadrado, que era seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Lo mismo vamos a hacer acá, ¿ok? Lo que pasa es que a diferencia de el procedimiento en algún momento vamos a cambiar el camino, no vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Esto va a ser seno cuadrado de x sobre 1 sobre coseno cuadrado de x. Ok. Entonces, fíjense que t cuadrado va a ser igual a seno cuadrado. Bueno, aquí vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo como 1 menos coseno cuadrado de x arriba y abajo coseno cuadrado de x. Lo que hice fue simplemente cambiar seno cuadrado por x. Ok. De acá se tiene lo siguiente. Se tiene que t cuadrado multiplicando a coseno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Ok. Pasamos el coseno al lado izquierdo sumando y queda t cuadrado multiplicando a t cuadrado no, sino vamos a copiarlo completo, multiplicando el coseno cuadrado de x que está acá y ahora sumado con coseno cuadrado de x y esto es igual a 1. Esto nos lleva a que coseno cuadrado de x va a ser igual o queda multiplicado en el lado izquierdo por t cuadrado más 1. Ok, sacándole un factor común. Y eso es igual a 1. De manera que coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 sobre 1 más t cuadrado. El coseno cuadrado va a ser igual a eso. Así, el coseno de x va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado. Fíjense ustedes que ya cambió lo que es coseno cuadrado de una forma bastante mayor a la que había cambiado el de x. El de x, la diferencia de x con respecto al de x en el cambio universal es que antes aparecía un 2 aquí en el numerador, ahora ya no aparece, el cambio era menor, ok, pero acá el cambio es bastante significativo, porque fíjense que antes el coseno de x con el cambio universal, ¿cómo se calculaba? El coseno de x era esto, 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Ahora, con este cambio, el coseno es esta otra cosa, que es notablemente distinto a lo que teníamos antes. ¿Ok? Bueno, de una forma similar, como seno cuadrado de x no es más que 1 menos coseno cuadrado de x y coseno cuadrado de x era esto.
Entonces se tiene que seno cuadrado es 1 menos 1 sobre 1 más t cuadrado. ¿Ok? Eso es 1 más t cuadrado menos 1 sobre 1 más t cuadrado. Es decir, t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. De manera que se tiene que el seno de x va a ser t arriba y abajo la raíz de 1 más t cuadrado. ¿Ok? En resumen, lo que tenemos es lo siguiente. Al hacer este cambio, al hacer el cambio t igual a tangente de x, tenemos que de t, o de x más bien, lo que importa de x es de t sobre 1 más t cuadrado. El coseno de x es 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado. Y el seno de x es igual a t sobre la raíz de 1 más t cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Este es el cambio, que no es el universal, parecido a él. ¿Ok? Y estos son eh, los valores de dx, de coseno de x y de seno de x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, pero Bien. Entonces, pues aquí tenemos para esta integral, fíjense lo que pasa. Y ustedes ahora van a darse cuenta de por qué yo uso este cambio en lugar del cambio universal. Porque me parece más conveniente este cambio que el cambio universal. Calculemos ahora esta integral, ¿sí? Usando, por supuesto, el cambio que acabamos de introducir. En este caso, entonces, iba a ser igual. Arriba, el de x se transforma, según lo que tenemos justo aquí arriba, en dt sobre 1 más t cuadrado. Y abajo vamos a tener 2 más el seno por el coseno. Pero seno por coseno, fíjense que al hacer el producto de seno por coseno vamos a tener t sobre, vamos a tener esto, t sobre la raíz de 1 más t cuadrado por 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado. Ok. Eso no es más que dt arriba sobre 1 más t cuadrado y abajo es 2 más t sobre 1 más t cuadrado. Esto, si seguimos desarrollándolo, va a ser dt arriba sobre 1 más t cuadrado y abajo vamos a tener 2 multiplicando 1 más t cuadrado más t sobre 1 más t cuadrado. Aquí simplificamos este con este y queda finalmente la integral de dt arriba y abajo quedaría 2t cuadrado más t más 2. Ok, entonces aquí voy a dejarlo y usted va a continuar. Ok, pero fíjense ustedes que esta integral a la que llegamos,
a partir de la misma integral que antes, a partir de esta misma integral que fue la que tratamos de calcular usando el cambio universal, acabamos de llegar a esta integral. Bueno, usted, eh, cada uno tiene su propia opinión, pero yo creo, para mí, es mucho más sencillo, mucho más sencillo calcular esta integral, esta que acabamos de obtener usando este cambio alternativo, que la integral que resultó de aplicar el cambio universal. No sé si está de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que esta se ve bastante más complicada que la que acabamos de obtener. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estuvo, digamos, la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia para obtener esta integral y en el caso del cambio universal la otra? La diferencia estuvo en lo siguiente. Fíjense, cuando nosotros hicimos acá el producto del seno por el coseno, eh, aplicar el cambio universal iba a significar que teníamos que multiplicar esta expresión con esta otra. Y eso implica que arriba, al multiplicar estas dos cosas, el seno con el coseno del cambio universal, arriba íbamos a tener un polinomio cúbico y abajo un polinomio de grado 4, 1 más t cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, al hacer el desarrollo de ese producto, acá, resultó que abajo quedó un polinomio de grado 4. Bueno, al simplificar las cosas que había que simplificar, quedó arriba un polinomio de grado 2 y abajo uno de grado 4. ¿Ok? Porque al hacer el producto del seno con el coseno, aparecía un polinomio de grado 4 en la variable t. ¿Estamos de acuerdo? Pero en cambio, al hacer este cambio de variable, como aquí aparece en el seno, aparece una raíz de 1 más t cuadrado y en el coseno también, cuando yo hago el producto del seno con el coseno, con este cambio de variable, ya el polinomio que aparece no es de grado 4, sino de grado 2. ¿Ok? Que fue lo que apareció acá, este polinomio de grado 2. O sea, al hacer el producto de esto con esto, el seno por el coseno, aparece t sobre 1 más t cuadrado. ¿Ok? Abajo aparece un polinomio de grado 2. Antes, con el cambio universal, aparecía uno de grado 4. Entonces, parecía mucho más conveniente hacer este cambio que hacer el anterior, porque antes, con el cambio de variable universal, la situación es que iba a aparecer un polinomio de grado 4 en el denominador que es más complicado de manejar que uno de grado 2. ¿Ok? Entonces convenía hacer más este que aquel. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? El cambio universal usted lo puede aplicar en cualquier integral trigonométrica. ¿Ok? Que sirva o no sirva, ya eso es otra cosa. ¿Ok? Depende de cómo sean las expresiones que uno tiene en la integral original. En algunos casos resulta ser bastante sencillo, como les mostré hace un momento cuando hacíamos, que después lo borré, que hacíamos la integral de la cosecante, fue una integral directa la que quedó. ¿Sí? En otros casos, bueno, hay que aplicar fracciones parciales, como pasó aquí con la secante, como pasó aquí, no, aquí fue también directo porque usamos una fórmula allí. ¿Okay? Eh, pero en otros casos puede ser no tan conveniente. ¿Ok? Puede que no convenga tanto. Entonces, a pesar de que lo pueda aplicar siempre, usted decida, tenga el cuidado de decidir si conviene o no. Eh, Cuando aparecen productos de seno con coseno, así, en el denominador, a mí me parece más conveniente hacer este cambio, el cambio t igual tangente de x. Pero puede que no sea el más conveniente tampoco. Puede que hayan otros cambios, porque eso depende también de la integral que uno tenga. Puede que usted decida hacer otro cambio que sea más conveniente. Eso también es válido. ¿Ok? O sea, yo lo que quiero decir con esto es que aquí está el cambio universal, aquí está este otro cambio alternativo que acabamos de ver, pero existen otros cambios de variables y todos los que hemos visto hasta este punto pues, pueden ayudar. Entonces, lo que usted tiene que hacer para ver cómo calcula la integral es
primero clasificarla. Vamos a ver, ¿será que es integral trigonométrica? ¿Será que es una integral para hacer cambio de variable trigonométrico como el que hicimos cuando aparecían las raíces de 1 menos x cuadrado, por ejemplo, donde hacíamos x igual seno de tita? ¿Será que es una integral en donde debo aplicar un cambio, una fracciones simples o quizás integración por partes? Bueno, lo primero que tiene que hacer es verla y clasificarla. A lo mejor alguno de de las herramientas que hemos usado hasta ahora ayuda, ¿ok? Eh, pero no se restrinja a esas herramientas, no se restrinja a los cambios predeterminados, digamos, que ya hemos visto. Existen muchos cambios de variable y el cambio de variable usted lo puede hacer como quiera. Puede ser que sea más conveniente un cambio poco convencional, ¿ok? Que hacer alguno de los que ya hemos visto. De hecho, bueno, a mí me hubiese gustado llegar al punto, digamos, en el que pudiéramos ver integrales impropias, ¿ok? Porque resulta que hay métodos de integración que se escapan de nuestro curso, ¿ok? Que son realmente muy interesantes y que no se pueden aplicar, hay integrales que no se pueden calcular con las herramientas que nosotros tenemos. Eh, es decir, lo que quiero decir con eso es que a pesar de que hemos cubierto una buena cantidad de ejemplos y hay un montón de integrales, una cantidad inmensa de integrales que se pueden calcular con los métodos que nosotros hemos visto, hay otros ejemplos que no se pueden, que no podemos calcularlo con nuestras herramientas. ¿Ok? Lo que sí es cierto, eh, déjenme ver si puedo, es que existen un montón de otras herramientas más avanzadas, ¿ok? Que se pueden usar para el cálculo de integrales. ¿Ok? Sobre todo son cálculos, es un cálculo de integrales impropias, sobre todo son integrales impropias. Estoy tratando aquí de buscar un libro que no sé dónde fue que lo puse para mostrarles, bueno, un libro sobre integrales, se llama así, Inside Interesting Integrals. Eh, ya lo tengo acá. En donde este señor, que se llama Paul Nahin, describe un montón de métodos no convencionales para calcular integrales. Solamente voy a mostrarles un poco de qué se trata. Ahorita vamos a ver, para terminar la clase, vamos a ver algunas propiedades adicionales que no hemos visto hasta ahora de las integrales, pero de las integrales definidas, que son realmente propiedades importantes. Déjenme, les muestro. Fíjense, este libro, yo se los puedo compartir, se llama Inside Interesting Integrals. Es un libro más bien yo no sé si decirlo así, de curiosidades integrales. Puede ser que se hace la forma, o quizás no. Pero lo que sí es cierto es que este señor habla aquí de varios métodos, varios trucos, en algunos casos le llama así trucos, para calcular integrales, ¿no? Eh, bueno, aquí hay, en este capítulo, lo llama integrales fáciles, ¿no? Y hay trucos para calcular esas integrales fáciles. Hay otro truco que se llama The Feynman's Favorite Trick, el truco favorito de Feynman. Si ustedes probablemente escucharon de Richard Feynman,
fue uno de los físicos más importantes del siglo pasado, eh, quien ganó además el premio Nobel de Física. Eh, Él tenía un truco favorito, eh, que ellos llaman aquí así, o él llama así aquí el truco favorito de Feynman, que tiene que ver con una fórmula, que es la fórmula del aire. ¿Okay? Bueno, Feynman usó el truco, lo que aquí llaman el truco favorito de Feynman, incansablemente para calcular un montón de integrales. ¿Ok? Y bueno, están otras formas de cálculo de integrales, integrales de las funciones gamma y beta. También el uso de series de potencias para evaluar integrales. Lamentablemente nosotros no tenemos el tiempo para, para hablar de series de potencias. Okay, las series de potencias son realmente útiles, no solamente para este tipo de aplicaciones, sino para otros, como son el cálculo de soluciones de ecuaciones diferenciales. Okay. Pero bueno, ya eso lo verán seguramente en el curso de ecuaciones diferenciales. Hay un montón de cosas. Okay. Esta parte de integración de contornos tiene que ver con un enfoque desde el análisis complejo para calcular integrales. Es otra forma de ver las integrales, ciertas integrales usando estas herramientas que son ciertamente más avanzadas. La mayoría de ustedes, si no van a estudiar en la carrera de matemáticas acá en Yachay, lamentablemente no van a ver un curso de análisis o de cálculo en variable compleja. Lamentablemente no lo van a ver. Digo lamentablemente porque la variable compleja es una herramienta realmente útil. El cálculo y el análisis complejo es realmente útil para muchas cosas. Pero bueno, es lo que hay. Le cuento esto simplemente para decirles que las herramientas que nosotros tenemos hasta este punto son herramientas que, si bien son útiles para muchísimos casos, no cubren, eh, no nos ayudan a resolver todas las integrales que se pueden presentar. De hecho, hay integrales que se presentan en el camino y que, bueno, las herramientas que se usan no son analíticas, sino más bien numéricas, ¿ok? Y para eso, por eso surge también lo que se llaman métodos numéricos para resolver no solamente integrales, sino otro tipo de problemas, ¿ok? Pero bueno, eh, vamos a terminar el curso con algunas propiedades. Profe, disculpe, Sí, ¿podría pasarnos de ese libro, por favor? O sí, subirlo al... déjeme Pero, hacer una cosa. Le voy a pasar justo por aquí por el chat el enlace para que se lo descargue. Ok, yo lo tengo guardado en una carpeta de Dropbox. Entonces, le voy a pasar el enlace de una vez. Ok, gracias. por el chat de- por el chat de Zoom. Ok, ahí se lo acabo de pasar. En realidad voy a mostrar eh, dos o quizás tres propiedades de la integral definida. Ok, como este curso no fue un curso solamente de cálculo integral, sino de cálculo diferencial y después de cálculo integral, la verdad es que el tiempo no alcanzaba para hablar de todas las cosas que se pueden decir con respecto a la integral. Ok, pero bueno, hemos cubierto buena parte de lo que se puede decir. Ok. Eh, Recordemos, para ver la primera propiedad, vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que f, una función que va de R en R, es par, vamos a poner las dos definiciones, par
si f de x, si f de menos x es igual a f de x, ¿sí? Y es impar si f de menos x es igual a menos f de x. Nosotros hablamos de este tipo de función. De hecho, por aquí está ah, la clase en donde hablamos de ese tipo de función, ¿sí? Por ahí en la clase 2 parece, paridad, ¿no? Hablamos de que era par, si era esto, par. Vimos ejemplos de lo que eran algunas funciones pares, bueno, no tanto realmente, propiedades más bien, fue lo que vimos. Pero hay un montón de ejemplos de funciones pares y funciones impares, ¿no? Está las funciones, cualquier potencia de x a la n, si por ejemplo x a la n con n par es una función par, ¿sí? Y en realidad esta es la razón por la que este tipo de funciones se le llama así. Y x a la n con n impar es una función impar. ¿Ok? Esto es ejemplo. Eh, la función seno es una función impar, la función coseno es par, la función tangente es impar. De hecho, aquí están propiedades de esto. La suma de funciones pares es par, la suma de funciones impares es impar. Lo mismo pasa con la resta. El producto y cociente de funciones pares es par, de funciones impares es par. También, si tengo dos funciones impares y las multiplico, eso da par. Pero si tengo una par y una impar, el producto es impar. O sea, todo eso son propiedades que ya habíamos colocado aquí en aquella clase de a principio del semestre. ¿Ok? Entonces, un montón de ejemplos de ese tipo de funciones hay. Ahora, ¿por qué yo traigo a colación este tipo de función? Bueno, porque resulta que tenemos el siguiente resultado. Tenemos que ponerlo así. 1. Si f es par, entonces la integral entre menos a y a, entre menos un valor y el valor positivo de una función par es dos veces la integral de 0 hasta a de f de x de x. Eso es, digamos, geométricamente claro, porque ser par significa, por ejemplo, que si yo tengo esta forma acá, del otro lado tengo la misma forma, ¿no? Y si estoy integrando entre menos a y a, entonces básicamente lo que estoy diciendo es que el área de todo es dos veces el área de la parte derecha. ¿Ok? Eso es geométricamente lo que está pasando. ¿Ok? Y en cambio, si f es impar, entonces lo que ocurre es que la integral entre menos a y a de f de x es 0. Déjenme mostrarles en GeoGebra. Ejemplo de funciones pares. Por ejemplo, fíjense, vamos a dibujar, eh, primero vamos a llamar a f1 de x, llamémosla seno de x. Seno creo que no, sino sí. Ok. Y vamos a dibujar también f2 de x, el coseno de x. Ok. Bueno, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a
decir que si X está entre menos pi, sí, menos pi, igual que X, igual que pi, vamos a dibujar seno de, vamos a dibujar FU. Okay. Entonces, vamos a olvidarnos de esto por un momento. Y nos concentramos en esta función que es una función impar, como ya había dicho. La función seno es una función impar. ¿Ok? Entonces, fíjense qué pasa. Cuando nosotros estamos integrando entre menos pi y pi, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que estoy considerando esta área que está acá y esta otra y la sumo. Lo que pasa es que esta área la multiplico por menos porque está debajo del eje X. ¿Ok? Vamos a poner X igual 0. Estamos hablando de esta región que está aquí, entre esta recta en negro y la curva, ¿no? Y estamos hablando de esta otra región. Entonces, cuando yo sumo lo que está aquí con lo que está acá, el área de esto, con el área de esto, en realidad se vuelve 0 porque esta parte que está acá, como está debajo del eje X, no es solo el área, sino menos el área. Pero estamos hablando de la misma área que está acá, pero cambiada de signo. Entonces, cuando lo sumo da 0. Entonces, geométricamente, lo que está pasando con la función, con la integral, geométricamente lo que está pasando con la integral es que si uno tiene una función impar, por un lado está un área, la parte derecha del 0, y por la parte izquierda la misma área, pero cambiada de signo. ¿Ok? Entonces, claro, cuando la sumo, da 0. En el caso de la función par, que es el caso que ahora estoy pintando, el caso en el que estábamos antes era la función es seno, que es un ejemplo, una función impar. ¿Ok? En el caso de la función par, como lo es la función coseno, por ejemplo, imagínense que estoy desde pi medios hasta pi medios, desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, el área que está en el lado izquierdo y el área que está en el lado derecho son la misma y ambas están por encima del eje X, entonces ambas son positivas, ¿ok? Entonces, cuando sumo, o cuando calculo la integral desde menos pi medios hasta pi medios, lo que ocurre es que basta con calcular la integral de 0 a pi medios y entonces multiplicarla por 2, porque lo que está en el lado izquierdo y lo que está en el lado derecho de 0 es lo mismo. ¿Ok? Esa es la situación que tenemos acá. Por eso esto ocurre, eso es así. Pero la demostración es sencilla. La demostración de estas propiedades, por ejemplo, vamos a mostrar, yo voy a mostrar solamente dos. La propiedad 1 se demuestra exactamente de la misma manera. En esta integral, ¿sí? En la integral dada, uno hace un cambio de variable. Hagamos u igual a igual a menos x. De manera que du es igual a menos de x, ¿sí? Pero ese menos lo puedo colocar de este lado y de x igual a menos de u. ¿Ok? Así, además, vamos a decirlo de esta forma, además, si x es igual a menos a, que es lo que pasa aquí, ¿ok? Em, no, de hecho vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de hacer el cambio de variable, hay que decir lo siguiente. Entonces, notemos que esta integral entre menos a y a de f de x, una propiedad que sí conocemos es que podemos separar esta integral en dos partes. La integral que va desde menos a hasta 0
y la integral que va desde 0 hasta df de x de x. ¿Sí? En la integral, en la primera integral de estas dos, del lado derecho, la primera integral del lado derecho, me estoy refiriendo a esta que está acá, ¿ok? Vamos a hacer ese cambio. Y entonces se tiene que dx igual a menos du. Ahora sí, además, eh, si x es igual a menos a, eso quiere decir que u es igual a a, porque como u es igual a menos x y x es igual a menos a, u es igual a a. Y si x es igual a 0, que es el otro límite de integración, estoy viendo los dos límites de integración, u también vale 0, porque cambiarle el signo a 0 no le hace nada, ¿no? Así, esta integral, la integral entre menos a y 0 de f de x, ¿en qué se convierte? Bueno, se va a convertir en la integral entre a y 0, porque lo que antes era menos a se convirtió en a, y lo que antes era 0 sigue siendo 0. Aquí va a ser f de x, pero como u es igual a menos x, esto significa que x es igual a menos u. ¿Ok? Entonces, donde va x, aquí dentro de la f, colocamos menos u. Y donde va de x, colocamos menos de u. Fíjense que esto, como la función es impar, primero queda así, menos la integral desde a hasta 0 de f de menos u por du. El menos del du sale. Después esto cambia como la integral entre 0 y a de f de menos de u, f de menos u de u. ¿Por qué cambio de signo acá? Porque intercambiamos los límites de integración. Recuerden que cuando uno intercambia los límites de integración, la integral cambia de signo. Y finalmente, esto es igual a menos la integral entre 0 y a de f de u, ¿ok? Porque f es impar. Y como f es impar, según la definición, si ella es impar, el menos que uno tiene acá sale de la integral y el argumento cambia de signo. ¿Ok? Entonces, este menos que estaba acá dentro de la f, sale de la f y sale de la integral también. ¿Ok? Entonces, luego, la integral entre menos a y a de f de x se convierte en esta integral. Recuerden que era la integral entre menos a y 0 de f de x más la integral entre 0 y a de f de x. Fíjense que esto entonces es, esta integral, que es la que calculamos aquí arriba, es menos la integral entre 0 y a de f de u, ¿ok? Más la integral entre 0 y a de f de x. Esto da 0. ¿Por qué da 0? Bueno, porque fíjense que estamos hablando exactamente de la misma integral, pero cambiada de signo. ¿Ok? Digo exactamente la misma integral porque aquí no importa que la variable de integración se llame u, se llame x, se llame y, se llame z, tita, lo que sea. ¿Ok? El nombre de la variable de integración no es importante, la variable de integración es muda, de manera que el valor de esta integral y el valor de esta integral es la misma, solo que están cambiados de signo, por lo tanto a 0. ¿Ok? Como ejercicio, demuestre 1, haciendo un cambio de variable. Entonces, por ejemplo, ¿por qué esta propiedad es importante? Vamos a poner un par de ejemplos. Fíjense, hay integrales cuya primitiva es difícil de calcular, pero algunas veces no es necesario calcular la primitiva de una integral para calcular, la primitiva de una función para calcular una integral definida. Algunas veces no es necesario hacer eso. Por ejemplo,
si yo le pido calcular la integral entre menos pi medio y pi medio, ¿sí? De la función, qué sé yo, x cuadrado coseno de x por seno de x sobre x a la 4 más 7, por decir alguna cosa. Bueno, una posibilidad es tratar de calcular una primitiva de esta función, ¿verdad? Y después evaluar arriba, evaluar abajo y restar, que es lo que uno suele hacer. Calcular la primitiva de la función, evalúa en el límite superior, evalúa en el límite inferior y resta. ¿Ok? Sin embargo, calcular una primitiva de esto no parece cosa fácil. ¿Ok? No parece sencillo. ¿Qué es lo que uno debe hacer acá? Bueno, se da cuenta de lo siguiente, fíjense. La función x cuadrado es una función par. La función coseno también es par. De manera que el producto de ellas dos es par. La función x a la 4 es par y el valor 7 también es par. La función constante 7 es par, de manera que esta suma es par. Y este cociente, el cociente de estos, es una función par. Esa función par multiplicada por seno, que es una función impar, la vuelve impar. De manera que como tenemos una función impar entre menos valor y el valor con signo positivo, esto que está acá es cero y se acabó. Ya está. No hay que calcular ninguna primitiva de la función que está dentro. No hay que calcular esa primitiva porque no es necesario. ¿Ok? No es necesario. ¿Queda claro? Sí, profe. Eh, bien. Entonces, pues, el integrando es impar. Y eso es todo lo que hay que ver allí. De hecho, en el libro ese que yo les estaba mostrando, si yo no recuerdo mal, una de los ejemplos que él da allí, uno de los trucos que muestra es con respecto a este tipo de función, a la paridad de las funciones. ¿Ok? Bueno, y por ejemplo, si uno quiere integrar entre menos pi y pi, menos pi, pi, la función x coseno cuadrado de x, eh, o quizás esta, que es más. El x es impar, el seno es impar y el producto de impar con impar da par. Entonces esto es dos veces la integral entre 0 y pi de x seno de x. Ok, entonces basta con calcular solamente la integral entre 0 y pi y después multiplicarla por 2. Ok. Otra propiedad, y con esto terminamos, tiene que ver con las funciones periódicas. Decimos que f es periódica con periodo pi con periodo p si resulta que f de x más p es igual a f de x para todo x. ¿Ok? Ejemplos de funciones periódicas son las funciones trigonométricas, pero no son las únicas. Uno puede definir un montón de otras funciones periódicas. ¿Ok? La función seno es una función periódica de periodo 2pi, la función coseno de periodo 2pi, la función tangente es periódica de periodo pi. ¿Ok? Y bueno, así un montón de otras funciones. ¿Ok? Bueno, la situación es que cuando uno calcula la integral, digamos,
proposición. Si F es periódica, de periodo P, e integrable, ¿sí? Vamos a suponer que ella es integrable, entonces la integral de F sobre un intervalo de longitud P es constante. Es el mismo. Sin importar cuál es este intervalo. En otras palabras, o más bien en símbolos, lo que esto significa es que si yo quiero integrar la función f de x de 0 a p, eso es lo mismo que integrar la función en cualquier otro intervalo de la forma a más p. ¿Ok? Da lo mismo. La demostración de este hecho es sencilla, hay que hacer un cambio de variable, ¿sí? Pero lo importante de este asunto es que cuando uno integra una función que es periódica, no importa, o sea, lo que estoy diciendo, por ejemplo, es que si uno tiene, por ejemplo, la integral de la función seno es una función periódica, ¿sí? Entonces, si usted tiene seno de x, ¿sí? Da lo mismo integrar seno de x entre 0 y 2pi que integrarla entre menos pi y pi. ¿Ok? Y fíjense que, y también daría lo mismo que integrarla entre 7pi y 9pi, etcétera, ¿no? ¿Está claro lo que quiero decir con esto? Sí, profe. Entonces, fíjense que es interesante en el caso particular que estoy mostrando acá, este ejemplo, este hecho, porque integrar de 0 a 2pi esto, ya sabemos que es lo mismo que la integral entre menos pi y pi, pero como seno es una función impar, la integral entre menos pi y pi da 0, de manera que yo puedo deducir sin necesidad de calcular esta integral, la de 0 a 2pi o la de 7pi a 9pi o la de cualquier otro intervalo de longitud 2pi de la función seno, puedo deducir que todas esas integrales son 0, porque este es 0 y esta es igual a todas las demás. ¿Ok? Entonces, son propiedades sencillas realmente de demostrar, pero son muy útiles. Entonces, eh, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. Le voy a detener la grabación.